Saludos a todos. Saludos. ¿Cómo estamos? Espero que Dios los guarde y los bendiga por siempre. Vamos a hablar en este momento, vamos a compartir una enseñanza, una palabra que creo que nos va a ser de mucha bendición. Amén. Esta enseñanza la he titulado Escribiendo mi propia historia. Escribiendo mi propia historia. ¿Por qué ese título? Nos preguntaremos, ¿cierto? ¿Por qué un título no muy común? Y es que tanto usted y tanto yo, así sea que vivamos bien, vivamos mal, durmamos mucho, durmamos poco, estudiemos, no estudiemos, estamos haciendo una historia, estamos creando una historia, la cual muchas personas la van a usar como inspiración, sea para bien o sea para mal. Pero hay un problema, y es que así como una libra de arroz esté en una mesa, no me puedo beneficiar de ella hasta que no la pare a la estufa, le meta los sazones, la cocine y esté lista para comer. Asimismo, tu historia, si tú no la sacas de ese lugar, de ese lugar del olvido, y le escribe, que en este contexto es acordándote de ella, ¿cierto? Para poder inspirar a otro. Solamente va a ser historia y nada más. Hoy me trajo a la memoria, hoy me vino a la memoria una palabra de un sabio que dice así: cuando escriba la historia de tu vida, no deje que nadie más sostenga el bolígrafo. Wow, wow, qué palabra. Cuando escriba la historia de tu vida, no deje que nadie más sostenga el bolígrafo. Qué palabra tan bella. Y eso me reflexionó, y esa palabra me puso a reflexionar un poco, porque nosotros somos expertos de construir historia, pero a la hora de colocarla en un cuaderno, permitimos que otro sostenga el bolígrafo. Es decir, solamente tú sabes lo que está haciendo, solamente yo sé lo que estoy haciendo, pero a la hora de contar la historia, es decir, como tú no la cuentas, como tú no haces para decir tu historia, deja que otra persona la haga. Es decir, la persona está manejando el bolígrafo de tu historia. No sé si me expliqué. Hay historias buenas, historias malas, pero debemos de escribir nuestra propia historia. Todo el mundo estamos aquí haciendo historia, creando historia. Martín Lutero, marketing. Todo el mundo estamos creando una historia. Martin Luther King, el de la esclavitud, Martín Lutero, el de las 95 tesis, y así muchas personas. Pero mire que cuando ellos mueren, es más, fueron vivos. Hay gente que son vivos. ¿Por qué? Porque antes de morir dejan su historia, dejan escrito lo que ellos escribieron, pero cuando ellos no hacen nada,
y ya no están en este mundo, ¿qué hace otras personas? Escriben lo que supuestamente ellos hicieron, pero con palabra de ellos, escribiendo mi propia historia. Vamos por favor a Juan capítulo 13, verso 19. De cierto ahora os digo, antes que suceda, vámonos por favor a Juan capítulo 13, verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Yo no le había encontrado ese sentido a esa palabra. Y es que ahora entiendo por qué la Biblia dice que la palabra mata, pero el espíritu, bueno, ahora entiendo por qué al nosotros leer la escritura debemos de leerla con el sentido original. Y es que Jesús ahí está plasmando o plasmando. Es que Jesús ahí está plasmando su propia historia, pero no la está escribiendo con un bolígrafo, valga la redundancia, sino con la boca. Jesús está diciendo, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es decir, lo digo, aunque solamente sea un versículo, Jesús está diciendo algo, para que cuando ya Él no esté, cuando Él no esté en el lugar, no esté en esta tierra, y pase, y la gente tenga que decir algo de Él, no van a decir barbaridades ni locura, sino que lo que van a decir, lo van a decir basado con lo que Él ya dijo. Estoy colocando una plataforma para que me agarren el hilo. Amén. Bueno, ahora bien, en las historias hay personas que pueden ser perjudicadas, como hay personas que pueden ser beneficiadas. Hay historias que a ti no te llamaron a participar. Tú viniste para ser partícipe de historia de otra persona. Vamos por favor a 1 Samuel. Vamos por favor a 1 de Samuel. Primera de Samuel. Vamos por favor a Lucas, capítulo 22, verso 51. Lucas 22, verso 51. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos desde el 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Aquí Jesús está interrumpiendo la historia de quién, de Malco, que es
que aunque aquí Lucas no lo pone, pero en los otros evangelios sí lo pone, la historia de Marco, de Jesús o de Pedro. Aquí el protagonista de este pasaje no es Marco, no es ninguno de ellos, es Pedro. Porque Jesús no interrumpió ni la muerte de Juan el Bautista. Jesús no interrumpió ni la propia muerte de él, porque ya era su hora. No, Jesús interrumpió la historia de Pedro. Y es que Jesús le quería quitarle la evidencia a Pedro, porque el único permitido para morir en ese momento era Jesús. Pedro no. Pero si Jesús no interrumpe la historia de Pedro, si Jesús le deja la evidencia, la cual podían acusar a Pedro, Pedro en ese momento también era hombre muerto, igual que Jesús. Igual que Jesús. Por eso Jesús interrumpe la historia de Pedro, porque Pedro no podía morir. Pedro no podía morir. Algunos de nosotros hemos hecho cosas tenaz. Hemos hecho cosas terribles, pero sabes una cosa, tú que me estás escuchando, sabes algo, por la misión que tú aportas de parte de Dios, por la asignación que tú te has puesto en tu alma, en tus venas, tú no vas a morir. Y yo lo creo, que así como Pedro le cortó la oreja a Malco, y Pedro con lo que hizo le merecía morir, pero Jesús lo que está haciendo es quitarle la evidencia que las personas que, claro, ustedes saben que un testigo sin evidencia no es suficiente para un juicio justo. Los testigos podrían querer acusado a Pedro, pero cuando fueran para allá, delante del sumo sacerdote, el rey, no es que Pedro me cortó la oreja, sí, pero pues allí la tiene. Jesús tuvo que meter, en el momento que Pedro le cortó la oreja a Malco, ya pasa historia. Pero miren que Jesús no, es más, Pedro ni sabía lo que estaba pasando en el momento. Jesús no permitió que los soldados escribieran la historia de Pedro, que era ir a contar lo que pasó. Y se lo hace, claro, en el plano físico es testigo falso. Pero si me entienden, es en el plano físico. Sostener el bolígrafo de otro en algunos planos físicos son los testigos falsos. ¿Cierto? Y así, muchas personas, yo he mirado a personas que muchos dicen, uy, pero es que ese man tanto que hace y aún sigue así, quizás lo que porta de parte de Dios es el que lo tiene con vida. Quizás lo que aporta de parte de Dios es lo que lo tiene él con vida. Pero nosotros debemos saber en qué mano colocamos nuestra historia. Y es bueno que nosotros mismos escribirla. Y no estar contando lo que estamos haciendo, lo que hicimos o lo que vamos a hacer, que en algún momento dejará de ser futuro, para convertirse en presente y al final pasado. Porque todo pasado empieza con futuro, presente y pasado. Retrocede. Para hacer, hoy que domingo, primero fue martes, lunes y domingo. El domingo primero fue ayer, el domingo era futuro, hoy es presente, pero ya mañana va a ser pasado.
Entonces, nosotros a veces le contamos, estamos en sábado y le contamos nuestro domingo a Marte, sin tener presente que Marte va a ser un día presente y lunes va a ser pasado. No sé si me están agarrando. Nosotros mismos debemos de escribirlo nuestra historia. Y aunque en algún momento, claro, hay personas que llegan para escribir su propia historia, pero hay otras que vinieron a participar en otra historia. Y ojo, porque de estar en nuestra historia y entrar en otra historia, a participar en otra historia, podemos tener un peligro. Hay, por ejemplo, como los pastores, están predicando en su iglesia, en su misión, en lo que Dios le ha entregado. Y ojo, para los predicadores, para que le encantan recibir invitaciones a otra iglesia. Ojo, que esto les va a servir mucho. Recibe este misterio, por favor. Cuando usted está en su asignación, en su iglesia, en lo que Dios le ha dado, en su empresa, en lo que sea que Dios le ha dado a usted para que a través de eso usted pueda hacer luz a la nación, ¿cierto? Ok. Cuando otro pastor de una iglesia le dice a usted, lo invito a predicar a la iglesia que Dios me ha entregado. ¿Sabe usted qué es lo que está haciendo? Y sabe él lo que le está queriendo a usted decir. Sálgate un poco de tu asignación y ven a colaborarme a la mía. Y ahí es donde nosotros queremos ir a predicar allá como predicamos acá, sin saber que es en asignación distinta. Hay personas que no han construido nada, pero les gusta aceptar invitación. Madre mía. Primero construya lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz tu historia. Hazla bien. Escríbala. Antes de participar en otra. Porque hay un problema. Que cuando uno va a otra historia, puede morir. Hay historias que pasan y solamente porque tú estás allí en esa historia te puede venir desgracia. Yo antes me preguntaba por qué Jonatán tenía que morir. ¿Por qué Jonatán, el hijo del rey Saúl, tenía que morir, por Dios? ¿Por qué? O sea, no debía de morir. Yo luché mucho tiempo con ese texto. Es más, hasta con Saúl, la historia de Saúl. Para mí, lo que hicieron con Saúl no me parece bien. Porque dice la Biblia que Saúl hasta se escondía cuando lo fueron a ungir. A Saúl lo agarraron para castigar a Israel, por Dios. Nunca me gustó esa historia. Cuando la leo me da tristeza. No sé qué pasó. No sé qué pasó, pero nunca me gustó esa historia. Ahora bien, Jonatán, ¿sabe Jonatán por qué murió? Porque Jonatán estaba, es decir, la historia, es más, Jonatán lo vienen a nombrar, fue muy tiempo más adelante, cuando David se metió en el clan de Samuel, perdón, cuando David se metió en el clan de Saúl. Por allá fue que vieron nombrar un poquito a Jonatán. Pero Jonatán tenía que morir porque participaba en una historia de alguien que le había fallado a Dios. Jonatán murió porque el reinado no debería de ser de Saúl. Recuerda que Israel pidió rey cuando Dios no quería mandar rey. Y Dios
le anticipó a Israel, le dijo, te voy a mandar rey, pero sepa algo, que ese rey que usted están pidiendo va a hacer esto, esto, esto y esto. Yo estoy seguro que si en ese tiempo el infierno existió, yo le estoy por seguro que Saúl no fue para el infierno, porque Saúl lo programaron para castigar a un pueblo corrupto. Por eso en la primer desobediencia que hizo, ve a Samuel lo que le dice, ya Dios te ha desterrado del reinado, hay uno mejor que tú. Escuche eso, por Dios. ¿Qué necesidad tenía Samuel con decirle a Saúl eso? Hay uno mejor que tú. Yo de Saúl le digo, no, pero es que tú fuiste el que me ungiste a mí, entonces ¿para qué me escogiste si tú sabías que yo no era capaz para esto? ¿Para qué? No, solamente dile, no, desobedeciste y ya, chao. Pero no, se le atreve a decirle, hay uno mejor que tú. Y Jonatán paga parte de consecuencia de lo que hizo Saúl. Si Jonatán no muere, el rey sería Jonatán. Perdón, si Jonatán no muere, el rey después de Saúl sería Jonatán. Por eso, antes de que Saúl muera, tenía que morir Jonatán. Por eso tenía que morir Jonatán. Por eso tenía que morir Jonatán. Porque el rey era David, pero si Jonatán no muere, el rey sería Jonatán. ¿Por qué Jonatán paga el plato roto? Porque estaba en una historia mala. Estaba en una historia desobediente. Jonatán no escribió su historia. Jonatán no era el que lo está escribiendo. El papá de Jonatán era el que está escribiendo la historia por él. Y como él no leyó, como él no escribió, otros lo pueden distorsionar. Una forma de tú no escribir tu historia son las maldiciones que tu padre ha hecho y tú no has hecho nada para romper. Son las personas que siempre te dicen a ti, tú no vas a poder. Y tú te quedas con esas palabras y no reprendes. Hay muchas formas de escribir tu historia. Y no hagas historias por hacer. Porque mire, lo que estoy haciendo aquí, a como terminen de grabar, ya va a pasar a ser historia. Antes de esto era futuro, ahora es presente. Y a como termine se va a convertir en historia. Los hijos de Elí, ¿por qué murieron? Es más, murieron los hijos de Elí murieron en el mismo día. ¿Por qué? Porque pertenecían a una historia que no era de ellos. Tenían una historia, pero la historia de ellos estaba siendo escrita por la historia de Elí. Escúcheme. La historia de Jonatán estaba siendo escrita por la historia del rey Saúl. La historia de Jesús estaba siendo escrita por Dios. Y la historia de muchos hombres, la historia de Abraham, al principio estaba siendo escrita por Taré,
Pero Dios por su misericordia, así como Jesús interrumpió en la historia de Malco, así Dios interrumpió en la historia de Abraham por ser hijo de Taré. Y así yo creo en el nombre de Jesús que tu historia va a ser interceptada por Dios. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que descuidan el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es real. Es real. Hay cosas que te están pasando a ti porque tú no has hecho nada para cambiar tu historia. Es más, hay gente que está escribiendo tu historia y tú no has hecho nada para identificar quién es y para allá arrebatarle el lapicero, borrar lo que ellos han escrito y tú empezar de cero a escribir tu historia. Y hay historia que solamente la puede borrar Dios. Hay historia que solamente puede estar escrita Dios. Hay borradores que es más, si usted nota en el colegio, hay borradores que se pueden borrar nomás de una letra de un lápiz. Pero cuando el escrito era de un bolígrafo, se requería otro borrador más fuerte. Entonces, hay historia en tu vida que antes de borrarla, tú debes mirar cómo está escrita, si el que la escribió con un lápiz o con un lapicero. Porque tu borrador solamente puede escribir un lapicero, porque tu borrador solamente está capacitado para borrar la letra de un lápiz, pero no de un bolígrafo. Solamente Dios puede borrar la historia escrita por un bolígrafo. Yo te animo a que mires en qué lugar estás. Que tú mires en qué lugar estás. Si tú estás siendo el protagonista de tu historia o es que está ayudando en historia de alguien más. Porque si es así, identifica dónde está. Identifica, porque si tú no lo identificas con tiempo, eso se te puede llevar a desgracia. Que Dios te guarde, te bendiga, te proteja y que te dé la sabiduría suficiente para que puedas identificar tu historia, para que tú mismo la escribas o se la entregue a Papá Dios. Bendiciones. Amor,